Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Opinando, un periodístico diferente con la conducción de Luis La Rosa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Iván. Buenas noches a la audiencia. Agradecido de que nos estén prestando la oreja como cada miércoles. Nos nombramos porque son un montón tan grande de oyentes que para nombrarlos sería ser injusto con algunos. Y decirles también que nos pueden escuchar por YouTube a partir de mañana de tarde, que no nos puede escuchar hoy en vivo, ¿verdad? Te comentaba recién fuera del micrófono que la vida me ha privilegiado en algunas cosas, por más que me ha castigado en otras. La felicidad completa no existe, ¿no? Y tuve como maestra en tercer año escolar. En todo mi carrera escolar, que de los 6 años de escuela, tuve 9 maestras. La que más quise, y lo digo sin ningún problema, fue doña Selva Colmán, de Rivero en aquel tiempo, Selva Colmán Rubí. Actualmente tiene 85 años, ha tenido varios quebrantos de salud, pero está lúcida, una vieja bárbara, la quiero mucho, y por si me está escuchando, me va a escuchar por YouTube, ya le mando un beso grandote. Y era bisnieta, casualmente, de Carmelo Colmán, uno de los 33 orientales, el más joven de los 33 orientales. Y allá cuando falleció, que ahora vamos a ver, por ahí va a surgir el año, un periodista del diario El País, que además era poeta y escritor, Emilio Carlos Tacconi, escribió un jugoso artículo en el diario El Día, señor Tacconi, y dice así referente a Carmelo Colmán: en la vecina orilla se preparó la más inverosímil de todas las patriadas gauchas, y el 19 de abril de 1825 en la playa de la Graciada pisan la frente del húmedo arenal 33 hombres. Entre esos 33 hombres está Carmelo Colmán, el chacarerito de Peñarol, el más joven de todos, el más callado, el de menos palabras, el de los monosílabos, el de los ímpetos audaces, el de la altivoz insobornable, el que 6 meses después en los campos de Sarandí echó la carabina a la espalda y cargó sable en mano sobre los escuadrones brasileros, cubriéndose de cicatrices y de gloria. El mismo que el 20 de febrero de 1827, en filas de las milicias orientales que integraban el ejército republicano de las Provincias Unidas, contribuyó con denuedo charrúa a la memorable victoria de Ituzaingó, nuevamente sobre las armas imperiales brasileñas, precipitando con ella dos acontecimientos definitorios de la liberación. El mismo que una vez hecha la patria, condecorado de cicatriz y con galones de teniente primero, regresó al seno de los suyos, a la querencia de Peñarol, a sus bueyes, a sus gallinas, a sus perros, a su fresca enramada, a sus queridas cosas místicas del agro, a la paz de la esloga, al prodigio de la espiga, al mundo gozoso de la libertad, a curvar de nuevo la espalda durante más de 40 años sobre el surco, sobre el almácigo, sobre la yema injertada, sobre el anillo de la lombriz, sobre la infinita sabiduría de la hormiga, silencioso, humilde, inadvertido, hasta que la muerte lo sorprendió a mediados de mayo de 1876, ligero de equipaje, como en el verso de Antonio Machado, tan liviano que ni para el cajón tenía. Emocionante nota, emocionantes palabras de don Emilio Carlos Tacconi, poeta y periodista nuestro, en páginas del diario El Día, a la muerte de este héroe nacional, don Carmelo Colmán, bisabuelo de mi queridísima maestra.
La Comisión Pro Acción Social y Solidaria del Hogar de Ancianos de esta localidad invita a sus socios colaboradores y público en general a la asamblea para la elección de cargos a realizarse el día 9 de agosto. El primer llamado será a la hora 17:30 y el segundo llamado a la hora 18:30. Firman Juan Esteves, presidente, Elizabeth Viroga, secretaria. Bueno, estamos esperando nuestro invitado de hoy, el señor Esteban Barquín, del Sindicato de la Industria Frigorífica, que se comprometió con nosotros a venir esta noche. Mientras tanto, le vamos a decir un verso que me lo han pedido, mucha gente me lo ha pedido. Es un poema donde tanto se habla de la ciencia, de la tecnología y todas esas cosas, y lo cual todos estamos de acuerdo. Pero a veces la naturaleza es más fuerte o más importante que la tecnología. Y bueno, aquí un humilde poeta duraznense, don David Piñata Cardoso, escribió este tema que es para ponerle cuidado. Se lo quiero dedicar principalmente a Juancito Jiménez, a mi amigo, que le gustan estas cosas gauchas, y a Luis Felipe Fontes, mi peluquero y mi amigo también, que son vecinos ahí con Juancito. Y le vamos a decir este tema, no lo voy a cantar ni lo voy a recitar, lo voy a decir, como quien dice, porque esa es la esencia, no soy recitador ni cantor. Se llama Donde no cruzó la ciencia. Se presentó Santa Rosa, temporal de la leyenda, y llevaba una semana apaciguando una seca. Se habían cortado los caminos, aislando gente y hacienda. La estancia se despertó en un rumor de tragedia. La mimosa del patrón había amanecido enferma. Era una rubia preciosa, un ángel sobre la tierra, y a jugar por el estado no alumbraba cosa buena. El patrón por el teléfono le habló al doctor que saliera, que él iba a salir también para adelantar la enferma. Pero al llegar al arroyo, para cruzarlo, dian de yerba, si estaba fuera sus cauces más de 2 cuadras y media. Allí terminó el camino, allí siguió la tristeza. La madre abrazada a su hija miraba el agua revuelta y el doctor en la otra orilla dando recetas por señas. Iluminó la tormenta y recortó en la llanura un relámpago de acero a un gaucho de tez morena, que venía en un tordillo, galopeando a media rienda. Paró, sofrenó el caballo, de un salto echó pie a tierra, su saludo fue diciendo: aquí estoy pa' lo que quieran. La madre le quiso hablar, pero le ahogó la tristeza y el padre, tartamudeando, le decía a media lengua: sabe, señor, lo que pasa que está muy grave, mi nena. Mire el doctor dónde está, pero hasta allá ¿cómo llega? Entonces dice el moreno: no está muerto quien pelea. Desencilló su caballo, le sacó recao y rienda, se acomodó el chiripá, descalzó las nazarenas. De un salto volvió a montar y gritó con voz serena: lo único que les pido que me la den desenvuelta. Ya ven que el diablo anda suelto, pero que Dios me proteja, voy a llegar con mi caballo donde no pasó la ciencia. Se volvió corriente arriba, para después tirarse en ella. Él sabía que su tordillo iba a cumplir la promesa, porque un sabino jamás desmereció la leyenda. Cuando llegaron al medio, remolinos de tragedia querían sacarle del brazo aquella flor de inocencia, que apretada sobre un hombro y acostada en la derecha, parecía un escapulario sobre un albardón de tierra. Cuando llegó a la otra orilla y se afirmó en su ribera, vio que la mano de Dios le había encendido una estrella. Allí se la dio al doctor,
palmeó al pingo en la paleta y le dijo: bueno, hermano, está al medio la promesa. Ahora descanse un ratito que le exigiré otra fuerza. A las 2 horas y media estaba el negro de vuelta, con la chiquita en los brazos y cumplida su promesa. Por lo que dice el doctor, se han ganado esta carrera. ¿Y usted cuánto va a cobrar? Yo ni las gracias siquiera. Cuando hago de estas gauchadas nunca fijo recompensa, pero voy a reprocharle, para aliviar mi conciencia. Dicen que por ser chambón usted me echó de una yerra. Le hablaré por mi caballo, él fue el que cruzó su nena, y aunque es un pobre animal, quiero que tuitos lo sepan, que aquí naide es más que naide frente a la naturaleza. A mí que por ser moreno, la sociedad me desprecia, que por pobre y por humilde no pude ir a la escuela. A usted, señora, le pido, cuando haga dormir su nena, en esas noches de invierno cuando el sueño matrerea, le cuente un cuento como este, que tiene olor a pobreza, de que un moreno viejo, que no conoce una letra, que por pobre y por humilde no pudo ir a la escuela, cruzó donde hace un momento no pudo cruzar la ciencia. Emotivo poema de don David Piñata Cardoso, que a mí también me emociona cada vez que lo digo y estoy erizado. El testigo Iván que estoy erizado diciéndolo. Vamos a decirle a la audiencia, Luis, que si quieren comunicarse, también pueden hacerlo. Pueden mandar un mensaje de texto al 099-430631. Pueden llamar o mandar un WhatsApp a ese número de celular, 099-430631. O también pueden llamar al 4447-5040. Bueno, por acá tenemos los invitados de hoy, gente del Sindicato de la Industria Frigorífica, el señor Esteban Barquín, que ya lo habíamos anunciado, el señor Romero, ¿cómo me dijiste? Darío Romero, y el pollo local aquí, el Pollo Rodríguez, o más conocido por el Chamorro Chico. Queríamos hablar, no sé, creo que está Barquín frente al micrófono ahora, porque acá nos andamos peleando por los micrófonos. ¿Cómo empieza tu vinculación con el sindicato de la industria frigorífica? Bueno, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias Luis, gracias Iván, ¿no? Y bueno, buenas noches a la audiencia. Agradecemos la invitación y la oportunidad de venir a conversar un poco y bueno, y contar un poco, digo, acá que no hay mucha vinculación con el tema con el tema sindical. Lamentablemente, digo, hace poco tiempo que se organizó el frigorífico y también hace poco tiempo que hubo ahí un impulso de organización en la Industrial Serrana, pero digo, a diferencia de lo que es en los pagos nuestros en Montes, que siempre ha tenido una tradición de organización sindical, desde la azucarera, frigorífico, la antigua chacinería. Entonces digo, como que no es muy difícil el tema de la vinculación nuestra, porque ya digo, hay tradición de muchos años de organización en Montes, digo, que ha sido un pueblo netamente industrial desde su nacimiento. Y bueno, digo, como mucho... Y muy castigado además por los gobiernos de turno, ¿verdad? Y bastante castigado, digo, sí, en el retorno a la democracia, digo, al año perdimos la azucarera y bueno, y después a comienzo de la década del 90 el frigorífico en primera instancia y bueno, hasta el 99 la chacinería y 2001 el frigorífico de nuevo, o sea, fueron 10, 12, 15 años bastante complicados, donde
O sea, gracias a Dios siempre hemos tenido una industria, aunque lógicamente se han visto reducido la cantidad de puestos de trabajo, o sea, de una industria que ocupaba 600, 700 trabajadores directos, más, no sé, 1000 y pico más indirectos, como era la azucarera, a una industria que hoy en día, digo, son 150, 160 personas, lo que es la chacinería Doña Coca, ¿no? Que bueno, gracias a Dios, digo, en el mismo año que cerró el frigorífico la última vez, en 2001, un mes antes se había instalado la chacinería, y bueno, gracias a Dios ahí empezó a absorber la gente de la antigua chacinería, que ya hacía un par de años que estaba sin trabajo, y bueno, y también con el crecimiento del frigorífico Solís, que también, digo, absorbió un montón de mano de obra calificada de lo que era la industria frigorífica del monte. Eso te iba a decir, que el frigorífico Solís absorbió mucho de la mano de obra ociosa esa que daba. Sí, monte, por supuesto, digo, o sea, tuvieron yo digo que la suerte, ¿no? Digo, cuando este frigorífico, digo, tuvo ese impulso de crecer y empezar a exportar y todo lo demás, digo, primero había sido la gente de faena, y bueno, y después, digo, cuando se empezó a armar toda la línea de Sosao y todo eso también, digo, la gente que en principio se había regado en todo lo que fue la tercerización de mano de obra, ¿no? Sobre todo en fines de los 90 y principios del 2000 con la crisis y todo eso, que la gente, digo, en Montes había muchísima mano de obra calificada de industria frigorífica, que bueno, anduvo muchos años regada en diferentes cuadrillas que se llamaban, que eran tercerizadas, que trabajaban en frigoríficos como San Jacinto, El Orcinal, Pando, digo, diferentes plantas, Gorisur, y bueno, con todo lo que llevó eso, ¿no? Digo, jornadas sumamente extendidas, viajes, muchas horas, sí. Muchas horas. Y bueno, y también medio complicado lo que era el tema de las remuneraciones en ese tiempo, digo, lo que se respetaba y lo que no se respetaba de lo que había en esa época, que no era mucho, ¿no? Y igual, digo, bueno, las leyes laborales y todo lo que es las leyes sociales también, digo, aporte y todo eso, que había gente que, o sea, hay gente hoy en día que de repente ya en esos años estaba en torno a los 50 años y que después, digo, cuando llegó al momento de jubilarse, se encontraron con que tuvieron años donde los aportes eran, o sea, por mucho menos de lo que ganaban, y muchos que no tenían aportados tampoco con regularidad, vamos a decir, con respecto a lo que trabajaban. O sea, gente que les daban de baja y de alta frecuentemente, sin saber, ¿no? La misma gente. Entonces, digo, eso después... Sin motivo aparente, ¿no? Sí, digo, eran manejos que eran válidos en esa época. Claro. Y bueno, digo, Darío es uno de los que anduvo ya en esa época, hacía tiempo que andaba con el cuchillo en la mano, y le tocó, digo, vivir esa época bastante complicada, que había que salir a trillar para ganarse el mango en la industria, y bueno, o sea, había trabajo, pero las condiciones eran las que eran, y no había otra que... Entonces, digo, como que frigorífico Solís, digo, en ese aspecto hay que reconocer que dio una mano bárbara de concentrar esa mano de obra calificada, y bueno, y al día de hoy, digo, el crecimiento que ha tenido en la plantilla, digo, en lo que es como planta industrial, y bueno, y hoy en día ya hay pila de gente esa que ya pasó a jubilarse, y los otros están a medio camino, como el caso de Darío, digo, ya. Importante, digo, decir que ya salió la mano de obra, pero también importante que esa gente que ya vino con otra mentalidad, tal vez de Montes, hizo crecer la afiliación al sindicato, digamos, y hizo sindicalizar un poco, ayudó a sindicalizar a la otra gente, porque acá en Solís no hay una cultura de sindicato, como dijiste tú al principio. Industrial Serrana se han intentado formar un sindicato, ha habido 6 o 7 personas trabajando ahí, los presionan de diferentes maneras, los presionaban, últimamente no tengo muchas noticias, los presionaban de diferentes maneras, y bueno, y al final desistían de su lucha, se bajaban, abdicaban de sus ideales, digamos, o no abdicaban, pero chiste y callando. Sí. Y acá no hay en Solís una cultura de sindicato, entonces incluso cuando hay una huelga de maestros, acá se critica un poco, estamos un poco 50 años atrasados. Digo, nosotros como periodismo se llama opinando un periodístico diferente,
Y es diferente un poco porque nosotros no estamos medrando, ni currando, ni adulando a la clase capitalista. Porque el capitalismo se defiende solo. Nosotros apuntamos siempre para el lado del obrero, a darle voz, a darle palabra y a prestarle la oreja al obrero. Porque el capitalismo no se defiende solo. Si el frigorífico Solís o Industrial Serrana o Doña Coca o cualquier otra empresa le va mal, se cambia de rubro y chao. Sacan los dólares acá, le ponen allá, los platos y el obrero el que se radica, el que gasta en el pueblo, el que sostiene el almacén, la carnicería, todo lo que se maneja en un pueblo, ¿no? Entonces estamos en esa tesitura. Por eso es que hace tiempo que andamos coqueteando para traerlos a ustedes, por una cosa por otra estábamos quedando de lado, pero nunca nos olvidamos. Por eso te dije, a ustedes les interesa, mire que ahora sí se da. Porque a veces tenían problemas ustedes porque había problemas en algún otro frigorífico, había que aportar ahí un poco. Y otras veces nosotros tenemos gente que, por ejemplo, gente que está parlamentaria que tiene muy poco tiempo libre y como es un día solo a la semana esto, hay que aprovecharlo cuando está. Así que, bueno, antes que nada le agradecemos por su presencia. Y más o menos, ¿qué porcentaje de los obreros operarios de Matadero Solís están sindicalizados? Y yo creo que ahora debe andar rondando el 40% ya. ¿Sí? Estamos ahí. Para la zona es bastante. Capaz que para otro lugar no. Pero a ver, esto es 130 y pico. Sí, 30 y pico %. O sea, yo creo que es muy bueno lo que ha pasado durante este año. Este gremio, que digo, después lo vamos a dejar que los compañeros un poco profundicen. El Pollo dice que no, que Darío. En los temas estrictamente del sindicato, nosotros habíamos tenido, como decís vos, lo mismo que pasa en Industrial Serrana, también pasó en Matadero Solís hace un montón de años, donde hubo un impulso también de organización que, bueno, fue diezmado completamente, digo, con un montón de despidos y un montón de cosas que pasaron. Donde de repente también pasó que nos agarró a los que en ese momento teníamos la obligación de darles una mano, con muy poca escuela. Digo, nosotros habíamos arrancado 3 o 4 años antes, digo, en mi caso particular 2 años, o sea, nosotros llevábamos 4 años con el gremio armado que habíamos arrancado en 2005 en Doña Coca, y era todo nuevo, digo, fue el arranque de los consejos salarios, digo, un montón de cosas que todos nos organizamos medio juntos, un montón de gremios de la industria, lo que es frigorífico, chacinado, avícola, y bueno, había mucha gente para darle una mano, había salarios y condiciones de trabajo muy complicadas, o sea, gente que estaba muy sumergida, con cuestiones muy complicadas de seguridad y salud en el trabajo, digo, además, digo, bueno, no es todo plata tampoco, y bueno, era mucho lo que había para hacerle frente y mucho para aprender, o sea, poco también conocimiento, o sea, y ahí en 2009, capaz que la empresa reaccionó, la verdad que de una manera poco común para lo que es este siglo ya, ¿no? No es entendible, digo, que bueno, que el empresario que tiene determinado sistema implementado de trabajo, de producción, de remuneración, cualquier cosa que lo pueda hacer prever que eso puede cambiar de alguna manera, se va a resistir. Pero también, digo, tiene que dar la chance a ver cómo viene la mano, a ver cuáles son los requerimientos, a ver cuáles son las dificultades, a ver, o sea, el tema de salir a combatir o a diezmar una organización social, como es un sindicato, claro, en el siglo XXI, digo, amparado por toda la legislación, digo, pero es lógicamente que esto es todo un tema de plata, o sea, no hay dos, acá todo lo que los trabajadores, a la visión del empresario, no a la visión nuestra, pero a la visión del empresario es todo plata, porque desde un par de botas nuevas
hasta un aumento de salario o cualquier cosa que sea, es todo costo, todo plata. Acá digo una diferencia radical en lo que fue la organización de este gremio el año pasado. O sea, este gremio se organizó básicamente por una cuestión de dignidad de los trabajadores. O sea, acá no hubo en absoluto, en primera instancia, ni en segunda instancia, ni en tercera instancia, reclamo de dinero. O sea, acá lo que había era un reclamo de la gente de ser tratado como obrero y de ser respetados los derechos como trabajadores. Ni más ni menos que eso. Entonces digo, nosotros también nos agarró ya en otra etapa, digo, ya con 10 años en esto arriba. Más preparados ya. Digo, también tuvimos otra cautela, tuvimos otro cuidado y tuvimos también otra impronta con los compañeros. Digo, que habían muchas cosas, o sea, mucha gente ha pasado muy mal. Si bien tiene que agradecer, como todos los trabajadores tenemos que agradecer al que pone un capital para generar una fuente de trabajo, eso no hay ninguna duda. Sí, sin duda. Porque digo, y también entender que nadie pone plata para no ganar plata, o sea, todos van a poner plata, generan una unidad productiva y van a querer ganar lo que pretenden ganar. Ahora, eso no tiene que ver con el hecho de no aceptar que los trabajadores son personas, son seres humanos con familia, con derechos mínimos, y que bueno, y que hay un contrato de trabajo que los trabajadores tienen que cumplir y que los empresarios tienen que respetar. Entonces digo, no pueden pretender adueñarse de otra cosa que no sea de la fuerza laboral, que es el intercambio que hay acá. O sea, acá hay un conflicto de intereses, que es la relación trabajo-salario y nada más. Entonces digo, nosotros siempre vamos a querer, por supuesto, sacar el mejor rédito por nuestra fuerza de trabajo, y los empresarios van a querer sacar su mayor rentabilidad por el capital que ponen. Es una cosa lógica, digo, lo tenemos que entender fríamente como es. Acá lo que había era un avasallamiento de los derechos de los trabajadores y de prácticamente de su dignidad como persona, como trabajador, como persona, como ser humano, que excedía lo que era la parte de dinero. O sea, acá hay gente que de repente en el frigorífico está bien paga, o vamos a decir, en la tabla de lo que es la industria frigorífica exportadora, no están en el fondo de la tabla ni cerca, algunos sectores. Están de media tabla para arriba. Y sin tener organización sindical, o sea, tampoco es que sea una relación directamente proporcional, que el que no tiene sindicato está sumergido, no es así. En este caso particular de Solís tampoco era que estuvieran sumergidos, había sectores de trabajo que están de media tabla para arriba en lo que es la remuneración. Pero acá habían cosas que eran mucho más complicadas y más importantes que el hecho de cuánta plata te llevas en el mes. Porque digo, el tema es a costa de qué te llevas esa plata, qué es lo que tenés que soportar, qué es lo que tenés que tolerar, y no es, o sea, es claro de ver, digo, que no sé. El aspecto humano. Pero claro, que en 5, 6, 7 años perdieron el trabajo 100 y pico personas. O sea, no hay ningún frigorífico en este país que haya despedido 100 y pico personas en 5 o 6 años. En un lugar como la zona donde estamos, ¿no? Donde tampoco... un comentario hace un tiempo que no sé quién es más viejo en el frigorífico, si el pollo, pero que una muchacha embarazada que fue dada de baja, y, embarazada. Se puede dar. Se puede dar. No, ahí patalear, pero creo que adiós. Sí, o sea, habían algunas cuestiones. Eso es un caso medio jodido, ¿verdad? O sea, se ha dado en muchísimos casos, de hecho, bueno, Darío lo vivió en carne propia, digo, por reclamar cosas que eran de no solamente de pleno derecho, sino de lógica pura, de sentido común. Se vio condenado a perder el trabajo, digo, porque él, cuando se organizó el sindicato ya estaba en el seguro paro, y bueno, y acá el envío de seguro paro era la condena de que finalizado el periodo tenía el despido. Entonces digo, así ha sido, y aparte con las condiciones de que estando de repente grupos de 8 o 10 personas en el seguro paro, ya hay gente acá en Solís que tenía fecha de ingreso a los 2 días de que se le cumplía el seguro paro a esa gente. O sea, fundamentando un seguro paro de 4 meses por baja actividad. Y contratando gente por otro lado. Pero claro, o sea, el último lote antes de armar el sindicato fue en noviembre de 2015,
y el 30 de noviembre se le terminaba el seguro paro y les pagaron los despidos, y el 2 de diciembre entró 10 o 12 personas más. Entonces digo, lógicamente que esas 10 o 12 personas de acá de la vuelta iban a estar locas la vida, porque digo, para lo que es un pueblo como Solido, como Monte, entrar en el frigorífico es casi un empleado público, prácticamente, salvo la seguridad laboral, es casi un empleado público. O sea, es sacar el 5 de oro, digo, un salario regular, digo, que se trabaja todo el año, que sabe que tiene futuro, o sea, es muy importante. Pero también esa felicidad de repente de 10 o 12 personas que ingresan, era la dificultad que se le generaba a otros 10 o 12 que perdían el trabajo. Digo, esto fue una constante. Y hoy en día, ya un año que se cumplió el 12 de julio, el 12 del mes pasado, digo, acá la meta primaria era no perder trabajadores. O sea, el hecho de organizarse y lograr el derecho a estar organizado. Eso, o sea, eso lisa y llanamente era la primer meta de los compañeros cuando se organizaron. Era lograr el derecho a que se respetara la organización sindical. O sea, que tenían derecho a tener una organización. Ni más ni menos que eso. Eso costó una enormidad. Entonces, para nosotros llegar a un año sin haber perdido ningún compañero y haber recuperado incluso compañeros que ya estaban en el seguro con fecha de caducidad, que habían 2 o 3 o 4 compañeros que estaban, 5 que estaban ya con fecha de vencimiento. O sea, que bueno, que se reintegraron a sus tareas, y bueno, y en un año no se ha perdido ningún compañero. En un año la gente se fue sumando, fue perdiendo el miedo. Mucha gente perdiendo el miedo porque ya tenían la mochila arriba de lo que había pasado en 2009, que se habían perdido 30 y pico puestos de trabajo, más los que se perdieron después en el correr de los años. Entonces, y también empezando a confiar, o sea, que sacar un poco ese velo de fantasmal que hay en estas zonas de que los sindicatos vienen para cerrar la fuente de trabajo, y que los sindicatos vienen porque no quieren trabajar, y que o sea, acá hay una sí, cucos, se inventan cucos. Se inventan cosas que no tienen fundamento a lo largo de la historia. Digo, yo siempre digo, cuando a mí me dicen, y más en la industria frigorífica, me dicen va a cerrar, un frigorífico va a cerrar, yo no conozco el frigorífico que cierre hoy en día, y no conozco que cierre por un sindicato menos que alguien. ¿Por qué? Porque el sindicato tiene la obligación de poner en el número 1 de sus prioridades la fuente de trabajo, y después los puestos de trabajo, y después viene la seguridad, la salud, el salario, las condiciones de trabajo, pero nunca se puede anteponer los temas salariales a los puestos de trabajo o a la fuente de trabajo. Entonces digo, si llegado el momento algo se tiene que defender, es eso. O sea, nunca alguien va a organizar, y el que haga eso está totalmente fuera de lógica lo que es el movimiento sindical. O sea, acá podemos tener diferencias como las tengo yo, con la estructura del movimiento sindical, o con dirigentes sindicales en particular, que son personas, son seres humanos, son compañeros, que podemos pensar diferente. Y de hecho tenemos un movimiento sindical en este país que es referente en el mundo, porque es una organización sindical única en un país. O sea, son pocos los casos que hay en el mundo de organizaciones únicas de trabajadores, como claro, es el PCNT. Sí. Entonces digo, tenemos diferencia, y no vamos a tener. Yo tengo diferencia con muchísimos compañeros en el PCNT. Y quizás con algunos estén en las antípodas. Eso no quiere decir que no podamos convivir. Porque digo, y hemos logrado después de 12 años de gobierno progresista que no nos pase. O sea, en Argentina hay 3 centrales sindicales, y en Chile creo que hay 7, y en Brasil... Y hay conflicto entre ellas mismas, ¿verdad? Y hay conflicto entre ellas mismas. Y en Brasil cuando entró Lula habían 4 y ahora hay 12. O sea, encima se han subdividido. Eso te iba a decir que este gobierno, por un tema social, es bastante proclive a defender al trabajador. Ahora, yo no sé, es un tema de ustedes, pero también he leído un poco y me interiorizo. Desde el tiempo de Lenin y de Marx, lo ideal sería el capitalista pone el capital, el obrero pone el trabajo, y el 50% de los dividendos se repartiría. Acá en el Uruguay lo máximo que se llegó, y con gobierno de derecha,
un día si profundizamos un poco más, es decir, con tal gobierno, en tal fecha, logró llevarse el obrero el 40% de lo que producía todos los obreros del PCNT, que eso llevó el 40%. Ahora estamos en un 30%. Y si bien estoy diciendo, y creo que ustedes también lo están corroborando, que este gobierno está defendiendo bastante al obrero, se está llevando el obrero en estos momentos del total que produce el 30%. ¿Es así? Sí. ¿Están enterados? Sí, bueno, así que todavía para llegar al máximo que tuvimos en el Uruguay, un tiempo de vacas gordas, nos falta un 10% todavía. No vamos a creernos tampoco todos los cuentos de los gobernantes. Yo voté a este gobierno y pienso seguir votando a la izquierda, pero no nos podemos creer del todo el cuento tampoco. Lo máximo que buscar el 40% y habría que aspirar o pretender llegar al máximo que tuvimos con este gobierno progresista, llegar al 40% para el obrero y el 60% para la empresa. Sí. Por eso digo que tenemos, y dentro, o sea, el PCNT es un crisol increíble de lograr coincidencia o lograr síntesis en las diferencias de opinión, ¿no? Un lugar donde hay diferentes corrientes políticas, diferentes corrientes sindicales. Sí. Digo, a nosotros nos ha pasado particularmente en la Federación de la Carne, de estar fuera de todas las corrientes, de integrar una corriente y irnos porque entendimos que no era lo que nosotros queríamos, de haber participado en la fundación de una nueva corriente sindical como es la 5 de marzo, y siempre ha sido más o menos por el mismo tema. O sea, nosotros entendemos que es imprescindible en el movimiento sindical la independencia. Y esto no quiere decir prescindencia. Nosotros no prescindimos ni somos ajenos a que el PCNT, o sea que el movimiento trabajador en este país, es el motor que llevó al Frente Amplio al gobierno. No desconocemos eso. Pero eso no quiere decir que nos sigamos siendo independientes. Entonces nos ha pasado que hay compañeros en algunas corrientes sindicales que sobre todo en el periodo pasado entendimos que estuvieron demasiado apegados al gobierno. Nosotros entendemos que esa independencia se tiene que mantener y nosotros la hemos mantenido como Federación de la Carne. Y bueno, y el día que nos tuvimos que ir de alguna de las corrientes mayoritarias del PCNT nos fuimos y armamos otra. Y armamos otra, pero seguimos conviviendo. Y la diferencia que tenemos es que no aceptamos algunas cuestiones que están pasando en esta sociedad de hoy, de que el que piensa diferente no se pueda manifestar. O sea, el que piensa diferente no es un enemigo, es un compañero que piensa diferente y tiene todo el derecho a pensar diferente y a manifestarse. Obviamente. Y hoy en día hay algunas creencias de que hay gente que si salís a manifestarte que pensás diferente sos traidor o le estás haciendo el juego a la derecha, no es así. O sea, el juego a la derecha lo hace otra gente. Digo, vos si pensás diferente y marcás postura, marcás diferencia, marcás tu idea, al final de la carrera se verá quién tiene razón. Porque digo, lo que no es válido, después con el diario del lunes decir, viste que yo te dije. Cuando vos lo decís o lo pensás, lo decís, lo manifestás. Entonces digo, el tema después de lo que vos decías hemos recuperado salario y condiciones de trabajo incontables. Del 2005 hasta ahora, o sea, impresionante si uno lo mira a lo largo de 10 años. Costó, porque 10 años es mucho tiempo en la vida de un trabajador, de una familia. Veníamos con un atraso imponente. Y se ha logrado recuperar. Ahora, también han subido los costos, ¿no? O sea, ¿logramos recuperar salario? Logramos. Pero eso que vos decías, ese desequilibrio que hay en la balanza, lo hay. Ahora, yo creo que lo complicado también, y que nosotros lo entendemos cuando evaluamos los costos, es que es un país realmente que se ha encarecido, no solamente para los trabajadores, se ha encarecido para la industria también. O sea, y eso que vos decías, sí, el gobierno es pro trabajador, quizás sí, lo fue mucho más en el primer gobierno. Por eso nosotros siempre decimos, esto no es un gobierno de izquierda, es un gobierno progresista. O sea, este gobierno lo que hace es repartir mejor las ganancias, repartir mejor la riqueza. O sea, los agujeros de las arandas son un poco más grandes, entonces para la gente de abajo cae un poco más de los que gobiernos neoliberales o de derecha, mucho más, pero no es un gobierno de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este gobierno tuvo crecimiento fantástico, el reparto fue mayor.
Ahora el crecimiento es mínimo y hay que priorizar lo que se prioriza, el déficit fiscal y bueno, y todos los agujeros que hay por un lado o por otro. Digo, alguna cuestión de discrecionalidad en los recursos del gobierno pasado. Entonces digo, cuando hay menos para repartir, se reparte menos. Y hay veces y algunos sectores del gobierno que han demostrado que en el achique como ahora, digo, en esta pequeña, yo digo que no fue esto que tuvimos, no fue una recesión. Digo, fue un enlentecimiento de la economía. Recesión es lo que hay en Argentina, en Brasil, sobre todo. Fue un enlentecimiento de la economía, porque estamos hablando que con todos los líos que tenemos, este país creció el año pasado, creció y este año vuelve a crecer. No un 4, un 3,5, pero un 0,5 y seguimos creciendo. O sea, en país que tienen. Cuando los demás están cayendo. Ahora, también es un gobierno que totalmente las prioridades son diferentes, porque en el 2005 teníamos un atraso brutal en la recuperación de los consejos de salario y todo lo demás. Hoy en día, un gobierno encabezado por el mismo presidente que el primer periodo está jugando las cartas con mucha cautela y está cuidando mucho más también el tema empresarial. O sea, hay muchos capitales que se están fugando a Paraguay, a lugares donde tienen menos costo de producción, porque nosotros recuperamos, y se puede entender que hay un costo mayor, pero también hay un costo mayor por la formalización que ha habido. Porque antes no era solamente que hubieran salarios bajos o condiciones de trabajo bajas. La informalidad que había, de que aportaban lo que querían, tanto lo que es caja y todo lo demás, como impositiva. O sea, acá cualquiera vendía por fuera, producía una parte en blanco y otra parte en negro, como se dice habitualmente. Entonces digo, la formalización, todo lo que hizo el BPS durante estos años, la DGI, también a las empresas, la formalidad les implicó un costo. Y también hay un costo productivo con lo que es la energía y el combustible en este país, que es pesado. Sí. Entonces, también hacemos la valoración que cuando, como vos decís, digo, de repente el obrero se llevaba mayor porcentaje de esa ganancia, también el costo productivo era diferente en este país. Son datos sacados claro. Y yo me estaba preparando para tener el dato de ustedes más o menos, y son datos sacados de la realidad, datos históricos sacados de la realidad. Y aquí lo máximo que se llevó un obrero en la época fue el 40%. Cuando lo ideal, según Lenin y Marx, sería el 50 y 50. Pero tampoco, estoy de acuerdo contigo que es impracticable porque hay altos costos. Ha cambiado, o sea, radicalmente está cambiando y sobre todo en la industria frigorífica se ha notado, digo, una industria que era como la ganadería en Uruguay, ¿no? Era extensiva y hoy en día es intensiva, o está tendiendo a ser intensiva, en parte con los encierros, con el feedlot y todas esas cosas que trajo la modernidad. También pasa con la industria, o sea, la industria antes apostaba a vender cantidad, kilos, toneladas, y se producía, o sea, prácticamente cada vez se producían con poco valor agregado. O sea, en los 80, 90, antes que llegaran los destajos y todo eso a este país, se producía y se vendía, era como, hoy en día lo ves como casi a medio procesar. O sea, de la misma manera que en los años de la guerra se salaban los cuartos y se mandaban en toneles, después se empezó a deshuesar, pero también a mandar mucho en manta, mucho en corte sin procesar. Y hoy en día, digo, los últimos 8, 10 años acá sobre todo, ha sido imponente el valor agregado que se le ha dado a la carne. Hoy en día está llegando el producto prácticamente fraccionado en bandeja a la góndola de los supermercados en cualquier país de Europa. Entonces eso ha hecho que Uruguay haya abierto 30 y pico mercados más, con todo el trabajo brutal que hizo el INAC, sobre todo en los 10 años para atrás, promocionando las carnes uruguayas en todos los países. Se abrieron 30 y pico mercados. Los valores de tonelada de carne con el valor agregado son históricos en este país. O sea, hemos llegado a vender carne a valores superiores a Australia. Pocos mercados se le han negado al Uruguay. Yo creo que hoy en día con el desembarco del grupo japonés, a pesar de todo la parte negativa de las multinacionales, el hecho de que los japoneses hayan desembarcado en Uruguay con la compra del frigorífico BPU de Durazno, le puede abrir a Uruguay nuevamente el mercado Japón, que es un mercado de altísimo valor agregado, que bueno, digo, hace que los frigoríficos hoy en día, faenando menos cantidad de animales, de repente ganen mucho más plata,
o vendan muchísimo más caro el producto. O sea, antes de repente tenía que faenar un frigorífico 800, 900 reses por día, Sí, por la calidad que hoy en día con 500 gana la misma plata, Claro. o más. Y también el trabajador se ha calificado y es muchísimo más importante un trabajador que de repente antes deshuesaba un cuarto en manta a lo que es hoy en día, lo que se hace con los cortes, que prácticamente va, como yo te digo, la chuleta hecha para Europa. O sea, es impresionante. Y cada vez avanza más, ¿no? Claro. También nos avanza la tecnología, ojo. A Sí, nosotros, sí, también eso sí. Que eso le quita mano de obra al obrero. viene tendiendo toda la industria así, lamentablemente, ¿no? Yo creo que hay una cosa que nosotros todavía no muchas veces no logramos entender con el tema de la calificación de los trabajadores, que bueno, ya los que estamos casi dando la vuelta al codo, vamos a tratar de terminar y de llegar a jubilarnos donde estamos. Pero la industria, sobre todo la industria de manufactura, la industria productiva, está tendiendo a una pérdida. O sea, hay entendidos que hablan de que en 7-8 años pueden desaparecer el 40% de los puestos de trabajo en Latinoamérica. Sí. O sea, hay muchísima mano de obra. Digo, yo el otro día hacía la analogía de lo que es la industria de la madera, por ejemplo, lo que era en los 90, cuando empezó a implementarse la ley de deforestación y se empezó los primeros cortes de madera exportación, que no teníamos cuando eso las pasteras, digo, mandábamos los palos directamente a Europa, digo, y cómo trabajaba la gente, o sea, que precisaba gente cortando con motosierra, bueno, Darío anduvo en esa también, desgajando con motosierra, pelando con gancho, cargando a mano, todo eso, sin ninguna regulación, sin indumentaria de seguridad, sin nada. Demoramos 15, 20 años en lograr eso, ¿no? En lograr salario acorde, en lograr que la gente tuviera la seguridad que tenía que tener, que no podían dormir en una carpa, que no podían ser transportados en un camión. Ahora, cuando llegó eso, llegó la máquina que corta el árbol y lo desgaja y lo pela y lo troza y lo carga arriba del coso con el grapo. Entonces, perdimos... Una máquina hace el trabajo de 20 hombres. Claro, entonces digo, cuando logramos que la gente tuviera las condiciones y los salarios y todo lo que tenía que tener, vino la máquina y tiró 20 para afuera. Y eso es lo que viene entendiendo el mundo. Y no quiere decir que estas máquinas no existieran. Estas máquinas las veíamos en video en Finlandia y en otros países. Y Stora Enso, estas empresas que están acá hace 20 y pico de años, ya las tenían. Incluso se decía que no las podían implementar, porque en los primeros montes que se cortaban acá no había ni siquiera las distancias entre los árboles para que entrara la máquina. O hasta estaban muy cerca de los alambres, digo, hasta que eso después fue cambiando. Cuando fueron entrando a plantar y entrando allá, empezaron a hacer las cosas para que eso sucediera. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta, que nos lleva un montón de tiempo darnos cuenta de los uruguayos, y juntarnos y discutir, y bueno, y cuando logramos todo eso, vino la máquina y te tiró 20 para afuera. Y eso es lo que viene tendiendo la tecnología en todos lados. Sí. Y eso no tiene arreglo, eso no... No, nosotros vemos que hay empresas que son reaccionarias y van a la reestructura a veces brutal, ¿no? A decir, bueno, van 30 para afuera, o van 20 para afuera, o van... yo creo que hay otras que es más difícil darse cuenta, que van implementando lo que se llama la reestructura silenciosa, o sea, que la gente que se jubila o que despidieron por no tener mala no se repone. Claro. Entonces después empieza a llegar la tecnología y bueno, y la gente que está en esos lugares donde llega la tecnología, que achica 7, 8, 10 puestos de trabajo, se redistribuye, porque va a ocupar los lugares justamente de esa gente que se jubiló, que renunció o que despidieron por un problema. Y te encontrás con que hay de repente lugares donde hay 5, 7, 8, 10 puestos de trabajo que no existen más. ¿Por qué? Porque lo suplantó una máquina. Eso está pasando en toda la industria de manufactura y de producción. Sí. Y también la industria frigorífica no es ajena. Sí, claro. Está pasando. Digo, yo el otro día lo comentaba, hay un frigorífico que no le vamos a hacer publicidad tampoco, no es Solís por supuesto, donde creo que ya a fin de año queda pronto un empaque que es completamente automático. Ahí está. Y probablemente reduzca 25 puestos de trabajo. O sea, no van a echar 25 personas. ¿Por qué? Porque la empresa ya esto lo tiene previsto. Porque claro, cuando nosotros nos damos cuenta, pero se van a jubilar, ya pasó lo único. No, ya lo hicieron. Sí. Ya desde el año pasado hay gente que estaba cerca de la jubilación y ofrecieron
de repente dinero como si fuera un despido o lo que sea, para que se retirara, otros que están con causal jubilatorio, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando eso llegue, ya van a haber vacantes para que la gente que está ahí se redistribuya. Pero no nos damos cuenta que si este año éramos 600, el año que viene vamos a ser 570. Seguro. Y dentro de 2 años... Exactamente. Y eso viene lamentablemente a pasos agigantados. Por eso, digo, los que hoy en día ven como yo te decía, como que es el 5 de oro, como que es un empleo público, entrar a frigoríficos Olivo, entrar a este tipo de trabajo. Es cierto, aprender un oficio, está todo bien. Pero la gurizada tiene que hacer otra cosa, y tiene que prepararse y tiene que formarse con otra cosa. Porque el frigorífico, la industria frigorífica no se va a terminar nunca en este país. El día que se termine la industria frigorífica y la agricultura, sea de la forma que sea, ¿no? Marchamos. Y vemos cómo marchamos. Vamos a pasar a ser una colonia de cualquier potencia. Digo, lo veo, o sea, lo ves con la gente que ha dejado de criar ganado, ha dejado de plantar y arrenda los campos para plantar soja. Seguro. Que al tipo le aseguran $500 por hectárea y digo, yo conozco campos en el norte o para plantar eucalipto. Claro, que no tienen personal, que son arrendados por un argentino, que tiene un ingeniero agrónomo que vive en una ciudad y que va y recorre, y ahí van y plantan, y después vienen las máquinas que ni siquiera las tienen, las alquilan, y vienen y cosechan y se terminó la historia. Entonces en lugares donde de repente había un montón de gente, porque si era un lugar de ganadería, lleva la gente que lleva, ¿no? Digo, porque el ganado no es que se críe solo. O sea, hay pradera, hay un montón de cosas que generan empleo, generan trabajo, sea directo o indirecto. Y que, o sea, que se termina, pero no se termina en la agricultura. Y en la ganadería pasa lo mismo. O sea, puede ser criada pastura natural, puede ser pradera, puede ser filó, pero siempre va a haber ganadería. Ahora, eso no quiere decir que la gente no se tenga que formar, y sobre todo la gurizada, en otras cosas. O sea, pueden trabajar 8 horas, y más los que viven acá en la zona, que están al lado, y hoy en día, a pesar de todas las críticas que podamos hacer a la educación, se ha abierto un abanico de posibilidades enorme para que los gurises se puedan formar. No todo el mundo tiene que ser médico. Digo, o sea, hay un abanico de posibilidades enorme en cursos cortos de 1 año, de 2 años, tampoco tiene por qué ser terciario, puede ser útil, lo que sea, donde los gurises se puedan formar y puedan tener. Si mañana hacen un curso de idóneo en farmacia, que lleva 1 año, y no tienen trabajo, genial, van al frigorífico, o no tienen trabajo, no, o en una farmacia ganan 15.000 pesos y en el frigorífico ganan 30, genial. Ahora, pasado mañana te quedás sin trabajo en el frigorífico y vos tenés una llave en la mano, que es un curso, es un diploma, de lo que sea, si es de panadería, o si es de carpintería, o si es un terciario. O sea, la locomoción que tienen hoy en día abunda, no es tampoco como hace 20 años atrás. Entonces digo, la industria es una buena oportunidad. Los salarios hoy en día son bastante buenos. En lo que es la media si miramos que la mayoría de los que estamos en esta industria, el nivel que tenemos, con suerte puede ser secundario. Te diría que la inmensa mayoría no tiene completado el ciclo básico en la industria frigorífica. Por eso la desesperación, esto que las máquinas están suplantando la tecnología del hombre, la desesperación del gobierno por abrir la pastera y todo eso, que contamina, obviamente contamina, pero y hay un lado hay que darle laburo a la gente. Claro. Porque acá no hay ni de dónde, es un país muy chico, no hay de dónde salir a robar siquiera. Digo, un poco habrá, pero no tanto. Digo, por eso la desesperación un poco, creo que a veces hay que entenderla. Bueno, creo que estamos ahora en un corte publicitario y seguimos ahí. Bueno. Inicio de espacio publicitario. En instantes continuamos con nuestra programación. Abrió sus puertas en Solís, pizzería y roticería Aguas Blancas. El mismo servicio ahora en el corazón de Solís de Mataojo. Avenida Fabini 749, ex Panadería Kilos. Pizza a la pala y por metro. Pisetas, fainá, variedad de gustos. Además, servicio a la carta, minutas, sandwichería, pastas caseras, carnes, postres caseros. Servicio de delivery por el teléfono 4447-4050. Abierto todos los días. Barraca y ferretería Solís, materiales de construcción y ferretería.
un clásico. Teléfono 4447-4066. Si necesitas ropa de niño o de bebé, ¿a dónde vas a ir? A Lo Marina. Abrió sus puertas frente al club. Variedad en ropa de niños y bebés, regalería, juguetes, calzados. 099 31 48 40. Atención Solís, servicio de barométrica V&B. A sus órdenes, llamar al 099 8105 40. Anotá, 099 8105 40. Bizcochería Rey. Te esperamos en nuestro local de Avenida Fabini, esquina 33. Abierto todos los días, de 6 a 22. Bizcochería Rey. Carrito de Solís, atendido por Mari, te ofrece milanesa común en 2 panes, al pan, con fritas o con jamón y queso, milanesa al plato, con fritas o con huevo, milanesas napolitana, con fritas y rusa, hamburguesa común y completa, chivitos, completo al pan o al plato, además postres, flan casero, flan con dulce de leche, zapallo y durazno en almíbar, helados. Todo esto y mucho más lo encontrás allí en Carrito Solís, frente a la ANCAP, abierto de 11 a 16 y de 18:30 a 1. Agropecuaria y Ferretería Mataojo, en Avenida Fabini, esquina María Mestoy. Artículos para el campo y el hogar. Teléfono 4447-5138. Taxi Fabini de Walter Suárez, primer taxi oficial de Solís. Teléfono 099 8425 59 o 4447 4184. Además, camión y remolque con volcadora para 30.000 kilos. En Avenida Fabini 973, Taxi Fabini de Walter Suárez. Pizzería y parrillada La Tahona, tu lugar de encuentro en Solís de Mataojo. Los espera en su ya clásica esquina de 25 de agosto y 33. Solo sé que estás en nuestro bar. Taller Solís, mecánica en general, venta de baterías Ruta, aceite, valvulina, repuestos nuevos y usados, compra y venta de vehículos. Taller Solís de Martín Baute, en Avenida Fabini 635, celular 099 05 3780. Panadería La Nueva, en Avenida Fabini 880, abierto de 4 a 21 horas. Todos los días, los mejores bizcochos, amplia variedad de panes, galletas, rosetas, sándwiches, olímpicos, pastas frolas, milanesas. Consulte al 4447 4739 o al 098 49 67 12. Además, tortas de fiambre, chivitos, pascualinas, masas y todo para fiestas. Fin de espacio publicitario. Seguimos compartiendo el aire de la radio. Desde Solís de Mataojo, transmite para todos ustedes 107.7 FM.
Bueno, acá seguimos charlando con estos muchachos, con Barquín, con Romero, con Rodríguez, y decirle a la audiencia que tiene alguna consulta para ellos. Aprovechemos lo que están acá, capaz que hay algún obrero de frigorífico, alguien que está por entrar o alguien que está por salir. La oportunidad de preguntar, para eso estamos. Y si tiene alguna crítica que hacerle a ellos o a nosotros también, como siempre. Y bueno, que participe la audiencia, como siempre decimos. Bueno, no sé quién va a contestar ahora. Bueno, no quieren, vos decís, estamos charlando, pero viste, está en la tanda, estábamos charlando ahí. Ahí hablaron todos. No. Bueno, sí. no sé qué próximos proyectos tienen más o menos para las reivindicaciones próximas. Y mirá, nosotros en la industria en general tuvimos prácticamente con la interrupción de diciembre y enero, que en este país se terminan los problemas. Cobramos el aguinaldo, salimos de licencia y un poco se diluye diciembre y enero, pero arrancamos en agosto del año pasado con consejo de salario de los subgrupos. O sea, tuvimos hasta el 16 de diciembre que firmamos el consejo de salario de chacinado, avícola y carga y descarga. Y ya fin de enero arrancamos consejo de industria frigorífica, que se firmó a mediados de mayo. O sea, fue casi 7-8 meses ahí, bastante complicado. Y ya ahora terminamos eso y este año tenemos 8-9 convenios internos de industria frigorífica y chacinado que se vencen este año y que hay que discutir. 8 que se vencen y alguno nuevo también, un par nuevo. O sea que hay tarea por delante bastante complicada. O sea, algunos que van a ser bastante complicados: Frigorífico Las Moras, Carrasco, Pool, Lorcinal. Tenemos por delante toda la incógnita que generan los frigoríficos que están cambiando de propietario. O sea, lo que decíamos hace un rato, los japoneses que se instalan en BPU, JBS que se desprende de los activos de frigorífico Canelones y pasan a manos de Minerva, y Minerva es propietaria de Carrasco y de Pool. O sea, ya tenemos una multinacional como Marfrig que tiene 4 plantas, Tacuarembó, Salto, Colonia y San José, y ahora pasamos a tener Minerva, que era propietaria de frigorífico Pool de 2011, hace 2 años compró Carrasco y ahora se queda con el activo de JBS, que es Canelones. Después hay un grupo chino, que es Foresum, que había comprado Lirtix, que es un frigorífico donde era frigorífico Titano, en Melilla, ahí en la Ruta 5, y compró frigorífico Rosario. Y ahora desembarca otro grupo chino que compra el 50% de frigorífico Lorcinal, y si todo anda bien, el año que viene se queda con el otro 50%. O sea que hay frigoríficos que ya eran propietarios multinacionales y cambian, y otros que eran propietarios nacionales que pasan a capitales de multinacionales. Algunos mantienen la gerencia de los dueños anteriores, o por lo menos el primer año, sobre todo estos que son chinos y eso, que por la dificultad con el idioma y todo lo demás, no les sirve tampoco a ellos tomar de repente. Por más que este grupo Foresum creo que tiene 32 plantas en todo el mundo. En Australia nomás tiene como 15 frigoríficos, es imponente, es el principal productor de carne de China, o sea, en todo el mundo, ¿no? Entonces hay toda una cuestión ahí, una incógnita de los trabajadores, una nueva realidad, una nueva relación laboral con empresarios diferentes. A veces empezamos a valorar, ¿no?, el empresario uruguayo, que si bien a veces parece que está 40 años atrasado con respecto a las relaciones laborales, es el empresario que todavía sigue yendo a las 8 de la mañana al frigorífico y se va a las 4 de la tarde. Vos sabés que antes de decir eso, hablando de las empresas extranjeras que están copando un poco el mercado, a mí, será porque estoy viejo, ¿no? Ustedes vieron que tengo ganas y no muchas, porque ya se me ha caído el pelo. Pero las empresas extranjeras estas a mí me asustan un poco, porque pueden ser capitales golondrina, cuando la cosa no les da, se van. No es el vecino, no es el señor Marrero, no es el señor González, el vecino de la zona, por nombrar algunos de los tantos empresarios nuestros, ¿no?, de la zona o del Uruguay. Eso un día no les sirve, se toman el avión, cierran el frigorífico y hasta luego, y ahí quedan los obreros
A mí no me entusiasma mucho el tema de la inversión extranjera, pero son necesarias y el obrero tiene que laburar. Sí. Yo no sé, o sea, no... Porque no sé si tampoco las leyes de este país serán todos lo fuertes que deberían ser con los extranjeros, como son a veces con los propios. No lo son, no tengas duda que no lo son. Son bastante más elásticos a veces con las multinacionales. En estos casos, por ejemplo, que se quedan con activos que están funcionando y están funcionando bien, es diferente. Otra cosa es cuando desembarcan multinacionales que de repente se hacen cargo de industrias que están para cerrar o que están... Claro, entonces ahí se abre a veces puertas de ciertas concesiones que no están buenas, ¿no? Lo mismo pasa con el tema, como vos decías, de las pasteras, ¿no? El hecho de la necesidad de generar empleo y puestos de trabajo en algunos lugares hace que de repente se hagan ciertas concesiones que no están buenas, que a largo plazo la vamos a pagar, capaz que no la vamos a ver nosotros. Sí, no, capaz capaz que los hijos, los nietos sí. Claro. Entonces digo, uno cuando hablan bueno, está bueno buscar petróleo, está bueno lo de Aratirí, está bueno porque genera empleo, pero los perjuicios que puede ocasionar a largo plazo no están buenos. O sea, ese empleo que vas a tener hoy en día porque lo necesitas, capaz que después a largo plazo te va a complicar, o le va a complicar la vida a mucha gente, ¿no? En el caso de la industria, yo hoy en día, por lo menos con los años de experiencia que no son un disparate, pero para lo que es la industria son, y con todos los líos que tengo, ¿no? con los empresarios uruguayos, no sé, creo que me sigo quedando igual. Creo que me sigo quedando. O sea, a veces las empresas multinacionales se adaptan. Primero vienen, por ejemplo, los brasileros vienen a querer implantar los sistemas que tienen en Brasil. Fíjate lo que está pasando hoy en día en Brasil. Fíjate lo que pasó con JBS en Brasil. ¿No? O sea, un tipo que vendió al presidente de la República para salvarse de ir preso. Y es el dueño del principal productor de proteína del mundo, que es JBS. Y eran los dueños del frigorífico Canelones. Frigorífico Canelones lo tenían, o sea, aparte de eso, antes ya habían tenido el lío de la carne fraca, que le suspendieron el mercado de Brasil a Estados Unidos, el destino a Estados Unidos, por los líos con la carne podrida, con los reetiquetados, con todo ese tipo de cosas. Y también después te enterás que JBS tenía el frigorífico Canelones hacía 4 o 5 años que estaba perdiendo plata, que los balances daban en rojo y lo tenían como una imagen de la carne uruguaya. Y a veces había carne que no era de acá y salía como que era de acá. Nunca había pasado la carne por ahí. Nunca había pasado por acá, por Uruguay. Entonces digo, y mirá lo que pasó hoy en día con toda la legislación laboral en Brasil, que de un día para el otro le encajaron una regresión de 50 años en las leyes laborales. Con la jornada extendida, con las horas extra, con un montón de cosas. O sea, viene un gobierno y para salvar la petiza termina pagando a los trabajadores. Y bueno, esas multinacionales cuando vienen acá a veces vienen a querer implantar eso. Y bueno, y se encuentran a veces con un movimiento sindical en la enorme mayoría de las veces maduro para resolver ese tipo de situaciones con inflexible en un montón de aspectos y bueno, y con voluntad de negociar en otro montón de aspectos. Pero siempre vas a negociar con el abogado o con el gerente o con el que te ponen, que hoy puede ser uno y la semana que viene puede ser otro. Y el año que viene puede ser otro, porque eso lo vemos todos los días. O sea, ninguna esperanza puede tener un trabajador que muchas veces no es más que un número y más para una multinacional, como Marfrig, por ejemplo, que tiene 3.000 trabajadores en Uruguay. Cuando ellos mismos, a los gerentes y a los contadores y a los abogados y de todo lo demás, los vuelan y bueno, y los encargamos en las plantas, pero como si nada. Una pregunta, ¿ustedes ven que se perfile algún candidato de la derecha donde se sientan respaldados y protegidos los obreros? No, la verdad que no. Yo creo que como está, o sea, este país se va a ordenar. Yo tengo mucha fe, de la misma manera que fui muy crítico con un poco la discrecionalidad en algunos aspectos de la economía en el gobierno pasado, a pesar de que el mismo partido no son los mismos criterios, eso todos lo sabemos. Yo creo que este gobierno está ordenando la casa, a veces
está haciendo muchas cosas que no nos gustan, como por ejemplo lo que fueron las pautas salariales del Consejo de Salario que terminó, para nosotros fueron nefastas. Tratamos de sacarla lo mejor posible y bueno, y de ganarle algún puntito a la inflación, pero esto no había crecimiento en este Consejo de Salario, era inflación pura y dura, y nada más. Pero creo que este gobierno está ordenando la casa, está llegando a las metas inflacionarias, o sea, tenemos la inflación más baja de los últimos años, ya en lo que va en el interanual y en lo que va a ir este año. Es seguro que nosotros vamos a ganarle algún punto a la inflación, porque fuimos casi al máximo de la pauta salarial y la inflación va a andar bastante por debajo. Entonces vemos que se está ordenando y no vemos, o sea, al revés, vemos que hay algunos candidatos, algunos proyectos políticos que son no solamente contrarios a los obreros por lo que refiere a lo salarial. Hay gente que se ha manifestado explícitamente que está en contra de un montón de leyes que se han generado en este país en los últimos 10 o 12 años, que no son solamente salariales. A eso me refería, claro, es lo que percibo yo. Claro, yo no voy a decir que hay... Tengo que saber la clase obrera cómo la percibe. Ningún candidato de ninguna propuesta política se ha manifestado en contra de la ley 17940 de libertad sindical. Nadie lo ha hecho. Pero si yo sé que hay ¿Y el Consejo Tripartita de Salario? Eso está... nadie lo manifiesta. Pero no tengo claro, porque sí han manifestado que el formato debería ser diferente. En Brasil se eliminó el tripartismo. Claro, en Brasil se eliminó el tripartismo. El gobierno y el capitalista contra el obrero. Entonces, ¿qué pasa? Pero digo, si te dicen, no, nosotros no vamos a sacar los consejos salarios, pero creemos que el formato puede ser diferente, o debería ser diferente, yo ahí ya se me prende una luz amarilla. Pero si además de eso, sé que hay proyectos políticos en este país que están de acuerdo con la queja que los empresarios tienen hoy en día en stand-by en la OIT sobre el tema de la ley de negociación colectiva, ahí se me prende una luz naranja. Porque estamos hablando que si ese proyecto político, hoy en día el gobierno que está tratando de que eso se negocie acá en el Uruguay, que el movimiento sindical y las cámaras empresariales negocien esa queja que hay en la OIT sobre la ley de negociación colectiva, sobre los consejos salarios, sobre los convenios tripartitos y sobre el derecho de huelga, sobre las ocupaciones y todo ese tipo de cosas. Y el gobierno está tratando de que los empresarios o las cámaras empresariales dejen en stand-by esa queja en la OIT y se negocie acá en el Uruguay. Hasta ahora lo han logrado. Ahora, si yo sé que hay un proyecto político que está de acuerdo con que esa queja en la OIT prospere y que la ley de negociación colectiva se reformule o se cambie directamente esos artículos, entiendo que están yendo en contra nuestra. Entonces ahí la luz es naranja. Y como eso hay otro montón de leyes que no son específicamente consejo salario, libertad sindical o negociación colectiva. Hay otro montón de cosas que se han logrado en el terreno social que también afectan directamente no solamente a los trabajadores en general, sino sobre todo a los trabajadores de los estratos sociales medio y medio bajo, que han favorecido eso y que de repente hay proyectos políticos que se manifiestan radicalmente en contra de eso. Y después, bueno, en el terreno puramente social también, podemos estar o no de acuerdo con algunas cuestiones, pero también se manifiestan en contra de la ley de responsabilidad penal empresarial. También hicieron un cambio de figuritas con el proyecto de ley de que los despidos tuvieran que ser justificados. Ese proyecto de ley está en un cajón en el Parlamento, porque los empresarios amenazaron con seguir con la queja en la OIT de la ley de negociación colectiva. Entonces hubo que hacer un canje para que eso quedara en stand-by, la ley de despido justificado, que iba a salir, porque había mayoría parlamentaria para que saliera, hubo que dejarla en un cajón. Entonces yo sé que hay sectores políticos o proyectos políticos, no sé si decir sectores, porque a veces tampoco son partidos, pero sí proyectos políticos de determinados sectores que van en contra de eso. O sea, si yo tengo que retroceder, y no hablo retroceder en derecho, retroceder en historia, volver 40 años para atrás, volver a que la gente
se mate un obrero en la construcción cada 20 días porque no tiene condiciones de seguridad. Que un obrero sea un esclavo, ¿verdad? Y es un esclavo de la seguridad o del azar, de la suerte. O sea, los trabajadores tienen que correr con suerte de no caerse de un andamio porque no tienen un arnés. O sea, entonces hoy en día se avanzó mucho en seguridad, pero ¿qué fue lo que realmente disminuyó notoriamente la siniestralidad y sobre todo la siniestralidad con accidentes fatales? La ley de responsabilidad penal empresarial. Entonces el que lo quiera creer, que lo crea, y el que no, que miren los números. O sea, acá muchas veces se puede echar humo de dibujar a través de algunos medios de prensa que, bueno, que operan para determinados sectores. Sí, serviles y mendicantes. Presos serviles y mendicantes, que están esperando que llegue algo de la alforja, alguna migaja. Y eso pero muchos no, digo, muchos son propiedad directamente. Pero son, o sea, de la misma manera que de repente, con mucho esfuerzo, otros sectores hemos logrado tener algún medio de prensa escrita o oral o lo que sea. Y bueno, y lógicamente que el capital siempre ha tenido sus medios de difusión y de fidelización, por decirlo de alguna manera, del que trabaja para ello y de la opinión pública. Y bueno, digo, nosotros también tenemos que tener la inteligencia de llegar a la gente, digo, no solamente a la gente, porque a veces nos vinculamos o directamente con la gente nuestra, con la gente del sindicato, con el trabajador. Y el trabajador tiene una familia y el trabajador vive en un contexto social que muchas veces es ajeno a la industria donde se trabaja, como el caso del frigorífico, de la chacinería, pero que está inmerso directamente porque el comerciante en estos pueblos tiene un antes y un después de que el frigorífico trabaja o no trabaja. Obviamente. Entonces digo, todo el comercio en estos pueblos le afecta directamente, y no es que trabaje en el frigorífico, capaz que ni trabaja el comerciante en el frigorífico, ni tiene ningún familiar trabajando en el frigorífico, o en la industrial serrana, pero cuando la industrial serrana no labura, el comercio se ve directamente afectado, todo, el comercio, los servicios, todo se ve directamente afectado. Entonces también es un poco un deber nuestro el hecho de llevar el movimiento sindical y llevar al sindicato a que tenga no solamente a la sociedad informada, sino que tenga otro compromiso. El sindicato no es solamente pedir plata. El sindicato tiene que tener una responsabilidad social también. Tiene que vincularse con la sociedad, tiene que aportar a la sociedad. Los compañeros recién están haciendo las armas, están recién creando, logrando que se los respete como trabajadores, como sindicato. No nos ha ido mal, yo creo que ha sido un año altísimamente positivo. Hemos tenido algunos encontronazos duros con esta empresa, pero de la misma manera que sabe que capaz que le va a salir algún peso más de acá para adelante, también ve que los trabajadores no es que quieran dinamitar la fuente de trabajo. Los trabajadores, ningún trabajador, o sea, el que quiera dinamitar la fuente de trabajo, a mí de amigo no me va a tener, eso es seguro, digo, y ellos lo saben bien. Ahora, tenemos que tratar de sacar el sindicato para afuera, que la gente, o sea, generar con la opinión pública una relación de empatía, que a veces hay gremios que les cuesta, digo, las reivindicaciones de los maestros cuando te dejan al gurí que no sabes qué vas a hacer con él porque tenés que ir a trabajar y la maestra no viene, o cuando tenés que ir a laburar y hay paro de transporte y te dejan la parada lloviendo, y lógico que no va a acumular con la opinión pública, te van a putear en todos los idiomas. Ahora, es el único mecanismo que tienen ellos para reivindicarse, digo, lamentablemente, o el único, no sé, o el único, o no han encontrado otro. Ahora, difícilmente acumule con la opinión pública ese tipo de medidas. Nosotros tenemos otras posibilidades. Capaz que nos dicen a fin de año que lo vamos a dejar sin asado, pero... Que antes de terminar tengo que hacerte si se compromete o no. ¿Cuánto gana en promedio un obrero en la industria frigorífica? En promedio, más o menos. El mínimo, el máximo. No me... A ver, digo, no creo que haya muchas que me comprometan, pero digo, esa menos, digo, no. El tema que hay que... Digo, los viejos dicen que en el arroyo con promedio 1 metro los petizos se ahogan. O sea, capaz que lo decimos en promedio, decimos capaz que un trabajador de la industria gana 20.000 pesos por mes. Y si lo mirás de esa manera, no es un buen salario en este país.
la gente, la enorme cantidad de gente que trabaja en la industria, en el comercio y en los servicios, te va a decir que ganan bien, porque ganan 14, 15, 12. ¿Ah? Y el bancario te va a decir que es una miseria. Ahora, eso puede ser el promedio, pero tenemos el trabajador calificado de la industria debe andar en un promedio por encima de los 30. ¿Ah? Si hablamos de la industria frigorífica exportadora, porque también ahí tenemos que hacer una en lo que nosotros tenemos, ¿no? En el chacinado avícola, pero aparte en la industria frigorífica, vos no tenés solamente frigoríficos exportadores, tenés abasto, tenés graserías, tenés tripería, que son, si bien los mínimos salariales del convenio colectivo son los mismos, lo que pueden discutir por encima de eso en los convenios internos es totalmente diferente, porque las realidades de esas industrias son diferentes y las rentabilidades son diferentes. Ahora, lo que es la industria exportadora, la gente con mano de obra calificada, capaz que anda en un promedio en los 30, por lo menos. O sea que lo que es esta zona, por lo menos, no... Sí, y de lo que gana un jubilado rural, de lo que gana un peón de estancia. Ponele. Gana 12.000 pesos. Sí, una empleada doméstica. Para comer. Sí. Digo, no es mal salario, no, por eso digo. Sí. Porque hay que ser justo. Ahora, un peón de la industria frigorífica, así no tenga un convenio colectivo, al laudo, debe andar en los 15, 18 por lo menos, 15 por lo menos. Estamos hablando salario, hace de cuenta que no hay sindicato, que pagan el laudo pelado, pero ponele que sí, porque tienen 6, 7 por 4, 28, 80, sí, tienen, ponele 18, 19 nominales, más 2.000 y pico la carne, más el presentismo. Sí, debe andar por ahí por 16 y 7.000 pesos en la mano, capaz un peón. Anda, no es un mal salario. Digo, ahora, no son malos los salarios, todo lo que decía al principio, que haya subido el costo de vida, bueno, también hay mucho consumismo. Antes había un televisor blanco y negro, una motito, una Hondita 50 para andar, ahora todo el mundo anda a su auto, tiene 2 o 3 televisores, uno en el dormitorio, otro en el comedor, otro en la cocina. Digo, hay mucho consumismo, como dice Mujica, y no deja de tener razón. Esto tendrías que hacerle una entrevista al Pollo. Si le haces una entrevista al Pollo en esto, así, nos pasa el trapo está mejor el salario. Yo me acuerdo hace 10 o 12 años atrás, un policía ganaba 7.000 pesos. Es cierto. De promedio. Ahora, ¿sabe cuánto es el promedio de policía? 35.000 pesos. Mínimo 27. Piso 27, de para adelante. Eso sí, le pagan buenos salarios, no tienen que hacer 2.22. Antes hacían más horas de 2.22 que las 8. Más de las 8 de la comisaría. Igual. O sea, estaban 20 horas. O sea, yo entiendo que están infinitamente mejor en lo que es salario, condiciones de trabajo, indumentaria, transporte. O sea, la policía se ha jerarquizado notoriamente en este país. Sí. Ahora, eso que se le exige un ahora también. También hay que ver que los riesgos de repente de hace 10 o 15 años atrás no era lo mismo que lo de ahora. Han cambiado. Yo te digo la verdad. Han mejor pertrechado también. No, sin duda. Antes las armas que salían y los no, por supuesto. Que no existían. Pero igualmente, digo, ves que hoy cada poco... Y sobre todo en Montevideo, digo, ya sí. En el interior ya no es tanto. No, por supuesto. Yo creo que en Montevideo, lógicamente, ha sido yo digo que es casi una industria. Nosotros lo vemos en algunos lugares. Miguel, por ejemplo, es impresionante la cantidad de gurises. Yo digo gurises porque por la edad que tengo yo, digo, pero algunos son de 20 largos de repente. Digo, pero yo no sé la cantidad que puede haber de policías que han ingresado. Y lógicamente que yo no puedo creer que hace 30 años atrás a nadie le gustó. Bueno, hace 30 años capaz que a nadie le gustaba ser policía, sí, por la realidad de la que veníamos. Pero digo, pero históricamente no es una cosa que vos digas, en un lugar donde hay 1.200 habitantes, no hay tanta gente que por vocación, más o menos el promedio es el mismo. Por vocación, y no, porque es más o menos como el que quiere ser médico o quiere ser maestro, digo, el que quiere ser policía porque le gusta ser policía. Ahora, ¿por qué vos de repente... Ahora un 15 o un 20% claro, por vocación, los demás son por necesidad. Pero hoy en día, ¿por qué hay 30 o 30 policías de repente en el mismo lugar? ¿Por qué? Porque los salarios son atractivos y las condiciones no son malas. Digo, porque antes ¿quién iba a querer ser policía cuando ganaba 7.000 pesos? No tenía sentido. Hoy en día es atractivo.
Es atractivo, porque de repente tampoco es tanta la preparación que se requiere. No. Y digo, es un poco más de lo que era de repente hace 40 o 50 años, ¿no? Claro, sí. Pero tampoco es tanto, vamos a decir, es un nivel de educación media ahí. Claro, no, porque antes, hace 40 o 50 años, como si tú, estaban analfabetos. Sí. Los ahora ya tienen que tener secundaria completa o ciclo básico completo. Sí, claro. Cuarto año, claro. por lo menos, liceo, de secundaria. Bueno, eso ya es importante. Yo creo que la función del grupo de la policía, por decir otro gremio cualquiera. Sí, ¿no? claro. Porque estamos con el tema de la seguridad y eso. Pero, y a ver, nosotros tenemos un país que andamos en el 1.700.000 y pico de trabajadores activos. 1.700.000 y pico. Tenemos, aún hoy, alrededor de 400.000 por debajo de los 15.000 pesos. O sea que estamos hablando... Una cuarta parte, 5%. ¿Qué te parece? O sea que por eso cuando hablamos de promedio... Nadie con 15.000 pesos. Está complicado. Alquiler, menos, no come. Entonces digo, entre el salario mínimo nacional de 10.000 pesos y esa franja de 14, 15 y 16, tenemos 400.000 trabajadores. Y por debajo de los 20, ni te digo. Entonces digo, esas buenas franjas, vamos a decir, de 30 y de para arriba, no es tanta cantidad. O sea, todavía hay muchísimo para trabajar. Y sobre todo en lugares donde de repente no es que no haya posibilidades por parte de los empresarios. Puede haber rubros que sea complicado salir de un salario de 15 o 16.000 pesos. Pero hay otros rubros que no es por eso. Que realmente deberían tener mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, y lo que pasa es que bueno, que se les ha permitido justamente por la falta de la organización, y pasan los rurales, por ejemplo. Digo, la ley de 8 horas para los rurales no se respeta. Bueno, viste, salvo en muy pocos casos. ahí lo tenemos claro. Digo, no solamente no se respeta, no solamente sigue habiendo una conducta antisindical acérrima por una cuestión filosófica de los empresarios de la industria agropecuaria, sino que también hay detrás de eso proyectos políticos que se oponen a eso, que lo han manifestado abiertamente. Entonces digo, yo puedo estar de sol a sol por la misma guita. Bueno, yo puedo estar, a ver, esto no es un tema porque nosotros lo decimos, e incluso tenemos hasta problemas internos en la Federación de la Carne, donde tenemos una fractura hace muchos años, justamente por independencia política. Nosotros tenemos una fracción de la Federación de la Carne, que tiene unos cuantos sindicatos ahí, 10 o 12 gremios, que es funcional a un partido político de la izquierda. Y nosotros, por una cuestión de independencia política, que no es prescindencia, como yo te digo, yo no tengo problema en decir abiertamente que voté al Frente Amplio, y que hoy en día no veo que haya otro proyecto político mejor, con todos los errores, porque errores van a haber, horrores, vamos a decir, caso de corrupción, nadie está vacunado. Nadie está vacunado. Que nos calentamos porque cosas que criticamos 30 años a los partidos tradicionales, el Frente Amplio lo ha hecho, también. Ahora, yo hoy en día, si mañana hay elecciones, lo vuelvo a votar porque no veo que haya otro proyecto político para los trabajadores mejor que el que está, con todos los errores que ha tenido. Entonces digo, cuando yo veo ese tipo de manifestaciones que a mí me dicen, no, yo no estoy en este... O sea, yo puedo aceptar que vos no votes la ley de matrimonio igualitario. Y bueno, capaz que tenés algunos temas filosóficos, religiosos, ¿me entendés? Digo, puede pasar. No votás la ley del cannabis, y bueno, capaz que te pasa lo mismo, capaz que tuviste problemas con algún familiar que desbarrancó la familia por el consumo de las drogas y no la vas a votar, ¿me entendés? Hay muchas cuestiones. Ahora, el tema de las 8 horas y de los salarios rurales y todo ese tipo de cosas, ahí no hay religión, no hay filosofía, no hay nada que valga. Entonces digo, el que va en contra de eso, de ahí para... No, seguimos entonces. El que va en contra de eso, de ahí para arriba va en contra de muchas cosas más. Porque digo, yo entiendo que de repente no puede ganar 40 o 50 mil pesos como gana, yo qué sé, un trabajador de la bebida, por ejemplo. Sí. Que tiene uno de los mejores salarios de lo que es la industria en el Uruguay, el gremio de la bebida. Que lo ha conseguido con 35 años de trabajo en la organización sindical, ¿no?
pero tampoco tiene que ganar 10 o 12 y trabajar 14 horas. ¿Por qué? Porque yo no veo que, o sea, con todas las dificultades que tiene la industria agropecuaria, porque también reconozco que ha sido castigada en muchísimos aspectos, la industria ganadera en este país ha sido rehén de la industria frigorífica y lo va a seguir siendo, lamentablemente. Lamentablemente lo va a seguir siendo. Pero no creo que no tengan una rentabilidad como para tener mejores salarios y mejores condiciones en sus trabajadores. Pero no lo creo. Aparte, un empleado, un encargado, un peón de campo, todo consejo porque vivimos, si viven en el pueblo, claro, el campo claro. lo tiene al costado ahí porque estos pueblos chicos los tenemos ahí. Yo vivo en el campo, pero si no el campo está ahí cerquita. Si está cuidando un capital que vos empezás a sumar, tiene 300 vacas que valen $400, está sumando. Tiene 500 ovejas que valen tantos dólares, que producen de lana tantos dólares. Y lo tenés el empleado ahí, lo tenés mal, lo tenés muerto de hambre, como pasa, hay casos. Lo tenés con un sueldo de muerte, de miseria. Después te entra a afanar porque está cuidando un capital para que vos lo estés explotando. Y todavía se hacer 13, 14 horas, el tipo está incómodo, te va a terminar robando. Y el que no se va a ir, el que es honesto se va a ir, el que no te termina robando. Por un sentido de lógica, habría que tenerlo al empleado rural así, que está cuidando un capital, que es muy fácil que se pierda una oveja, se pierda una vaca, se pasó, se tronca el monte, se cayó en un pozo. ¿Qué es eso? Sí. ¿No es cierto? A ver, por sentido de lógica me parece que el empleado rural tiene que tenerlo bien. Hay un valor del capital, de lo que vale, lo que se ha multiplicado el capital, el valor de la tierra en este país. O sea, esa misma gente que tenía 500 cuadras hace 30 años y lo que valen hoy. Y que la vendía y compraba una casa en el pueblo, daban para más. Ahí está. Ahora con 20 cuadras, o sea, yo comprar la casa en el pueblo si vos ves una persona que tenga la misma cantidad de trabajadores, ¿no? Que vos decís, bueno, tiene 3 personas, ¿no? O 4 personas trabajando en un establecimiento rural. Y vos ves el capital que maneja, lo que vos decías, lo que vale el campo, lo que tiene adentro. Si bien los costos son importantes y los impuestos son importantes y todo lo que vos me digas, vos tenés un comerciante acá en el pueblo que de repente con un almacén o un pequeño autoservice tiene 3 empleados o 4 empleados y de repente les paga 14 mil pesos por... Se aporta más por un comercio, un pequeño comercio en el pueblo que por un establecimiento mediano pero el tipo le paga las dos cosas. El tipo le paga los aportes y le paga 14, 15 mil pesos cada uno por mes, ¿no? Los mismos 3 empleados y trabajan 8 horas. Y vos me decís que ese que tiene 300, 400, 500 cuadras no tiene mejor rentabilidad que el del almacén con 3 empleados. ¿No puede pagar esa plata y no pueden trabajar 8 horas? Es complicado. O sea, vos me decís que el tipo, o sea, que yo poniendo un almacén voy a tener mejor rentabilidad que teniendo 500 cuadras de campo con ganado. Eso no lo cree nadie en este país. Nadie puede creer. Si vos tenés laburo para 16 horas, contratá a 2 tipos, contratá a Romero y a Rodríguez. Claro. Claro. Pero digo, el tema cuando se aduce no poder. No pueden hacer 8 horas, no podemos pagar más de tanto. Los salarios es irrisorio lo que pagan de salario en muchos lugares. Entonces yo entiendo que siempre hay una lloradera, porque a veces es cierto, digo, hay que entenderlo a los productores, ¿no? Que cuando no es la industria frigorífica es que no llueve, o es que no hay pasto, o es que se murió por una peste, o todo lo que me diga. Es cierto. Hoy en día escuchaba ayer el tema del gusano negro de Osaín pintado en Florida, que un tipo con 184 animales le mató 42. ¿Y qué me decís vos? ¿Qué le decía el tipo ese? O esa gente en el norte que le están matando a los perros la oveja. Entonces digo, claro que es complicadísimo. Ahora el almacenero también lo roban, y al almacenero hoy en día lo roban y lo matan a veces. Entonces digo, eso no tiene que ver. Si no, habría 7 millones de almacenes y no habría gente que criara ganado, si fuera más rentable tener un almacén. Entonces no puede ser que el tipo del supermercado, del almacén o de la carnicería pague mejores salarios y tenga mejores condiciones de trabajo a los trabajadores que un trabajador rural. ¿El tema cuál es? Que no reclaman las condiciones, que nunca, como son uno acá y otro a 50 kilómetros, no se pueden juntar para reclamar lo que tienen que reclamar y para ejercer los derechos por sus condiciones de trabajo. Es una idea, hay que sindicalizar al peón rural. Está complicado. Y yo cuando defiendo al patrón
agropecuario, digo, el pequeño y mediano productor. El grande se defiende solo, como hablamos de los frigoríficos, hablamos de la pescadería, hablamos de cualquier otra empresa. Digo, el pequeño y mediano sí yo lo defiendo. Pero el grande, que me dice que no pueden pagarle, tiene trabajo para 16 horas con un tipo solo, bueno, pues tiene trabajo 16 horas, trabaja 8 uno y 8 el otro. Sí, claro, te duplica el costo. Bueno, Claro, pero a ver, el tema yo creo que hay una resistencia a eso también, ¿no? A que si vos durante 150 años lo hiciste de determinada manera, ¿quién soy yo para venirte a decir hoy que tenés que duplicar el costo? Pero es como hablábamos hoy del principio. A cualquier empresario, cuando vos le quieras cambiar la regla de juego que le implique más costos, se va a resistir. Ahora, en algún momento irá a hacer los números. ¿Cuándo? Y cuando vos estés organizado de determinada manera, digo, es una cosa lógica. Ahora, los rurales, le pasa lo mismo que le pasaba a la doméstica, que le sigue pasando. La doméstica también tiene una organización pequeña, pero una organización. Han logrado un montón de conquistas sobre descanso, sobre salario, sobre un montón de cosas. ¿Eso quiere decir que eso se cumple? No. Lamentablemente no. Porque un alto porcentaje, un 40% no se cumple según una estadística. Sí, claro, pero por negligencia, por desconocimiento de los trabajadores, por necesidad, por un montón de cuestiones, por esa cuestión también que en el trabajador rural se da, del apego que hay con el empleador, y con la familia, gente que de repente hace 10, 15, 20 años que están en un establecimiento, en una casa de familia, la relación no es la misma que el empleado del frigorífico. Sí, sí. Imposible que sea la misma. Hay una relación casi de familiaridad, gente que vive ahí, que aprovechan esas circunstancias. Pero por supuesto. Y a ver, está dentro de la lógica también porque somos seres humanos y esas relaciones, digo, en las domésticas que criaron los hijos y ahora están cuidando a los hijos de los hijos. O sea, hay gente que hace muchos años que trabaja en una casa de familia y lo ve como casi una traición el hecho de reclamar el día libre o el laudo del Consejo de Salario. Pero es una cosa entendible, es un cambio cultural que se tiene que dar. Y es entendible en los trabajadores, sobre todo que son trabajadoras mujeres, la doméstica. Es muy complicado, muy complicado. Eso va a ir cambiando con el correr de los tiempos, ¿no? De los años. Yo también tengo una presunción que no es muy positiva también con el tema de los cambios de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, las nuevas generaciones que se están insertando en el mercado laboral no solamente no se están calificando, sino que están viniendo con alguna una educación con respecto al trabajo bastante jodida. Bastante jodida. Bastante complicada. Eso también emisiona un poco del PIS-NT, me parece, educar al obrero joven está complicado en el mercado, que también hay que cumplir unos requisitos. Mirá que está complicado. Tenemos que exigir, pero también tenemos que dar por sí mismos, porque si no... hay una cosa que nosotros lo decimos siempre, los que ya tenemos más de 40, o en cualquier lugar donde entrabas a trabajar, yo no llego todavía el respeto que había hacia la gente más veterana en el trabajo y la oreja que le prestabas, porque eran los tipos que no solamente te enseñaban a cómo tenías que agarrar un cuchillo, cómo tenías que operar una máquina, cómo tenías que barrer un piso. Te enseñaban cómo tenías que manejarte con los compañeros, con los encargados, cómo tenías que manejarte en un vestuario, el respeto que había entre los compañeros. O sea, hay un montón de cosas que hoy en día no solamente se están perdiendo, sino que hoy en día se nos está complicando a nosotros también, de que vos a veces te arrimás un gurí de 18 o 20 años, que es la primera vez que ingresa al mercado laboral formal, en una industria, y que vos le digas que tiene que venir todos los días a trabajar o que tiene que llegar en hora o ese tipo de cosas, capaz que te tienen que respetar mucho y por dentro te están diciendo cualquier clase de disparate. Y los que no, te mandan a freír espárrago y te dicen que vos estás con la empresa, vos sos alcahuete, o sea, porque hay una visión como que ese tipo de cosas que de repente hace años atrás era una cosa de lógica, que vos el trabajo de la misma manera que tenés que exigir que te paguen en fecha y que te paguen lo que corresponde, tenés que cumplir con determinadas reglas. Tu derecho y tu deber. Hay algunas cuestiones que hoy en día están complicadas, y están complicadas hasta hablar con los propios trabajadores nuestros, porque algunos te dicen, bueno, yo no nací acá, y te dejan con la palabra en la boca. Mirá que no está fácil, digo, y es un tema de educación de la casa. Claro. Porque eso no se compra en la farmacia, eso si no lo aprendés en el lugar de trabajo y no te lo inculcan en tu casa, está frito.
Está frito. Bueno, nos hemos excedido de la hora, ya nos pasamos. Al patrón y se fue de arriba, lo va a tener que invitar de nuevo. Como 15 minutos. Pero muy buena la charla, la verdad. Yo sabía que existía Ricardo Barquín, Esteban Barquín. Digo, sabía tu nombre, pero no te conocía, francamente. A Romero tampoco, a Quetillo porque lo conozco de chico. Pero muy buena la charla, muy instructiva y espero que no sea la última vez. Cuando tengamos alguna duda en ese tema, te vamos a convocar. Muy bien preparados. Para nosotros así. Hemos hablado de todo. De todo un poco, la verdad que no. Creo que al obrero le tiene que servir esto, tiene que ayudar al obrero y al que no es obrero y al empresario también, abrir un poco la mente, cómo se manejan estas cosas. Ha sido una satisfacción enorme haberlo tenido esta charla con ustedes. Y bueno, y agradecerle también al patrón que nos 20 minutos por la demora también que tuvieron de llegar. Bueno, nosotros agradecemos la invitación y bueno, y esperamos que se repita, estamos a las órdenes. A ver si la próxima vez Darío y el Pollo conversan un poco más de las internas de ellos. La idea nuestra era esa, tratar nos abrimos conversando un poco de temas más generales, pero la idea era un poco esa, tratar de transmitirle a la gente, sobre todo a la sociedad aquí, al trabajador común, al ama de casa, o al que sea, que acá no hay ningún cuco, acá los trabajadores se organizaron, hoy en día están apostando a un convenio colectivo ya en el sector faena, después se va a discutir en otros sectores. Tenemos un largo camino por delante, muchas cosas por conversar y por discutir. Esperemos que sean los mejores términos, que la empresa haya entendido que hoy tiene una organización sindical y que la idea es trabajar y trabajar de la mejor manera posible y que todos salgan bien parados. O sea, acá no hay ninguna voluntad de que nadie pierda nada. Al contrario, acá lo que tratamos es que nosotros, si el patrón no gana, nosotros no vamos a tener trabajo seguramente. O sea, acá todos tenemos que ganar, pero todos tenemos que ganar. Bueno, muchísimas gracias y acá nos vamos con las frases que hicimos todos al terminar. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. A lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Esta frase de Martin Luther King, el moreno norteamericano sacerdote. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles y ha sido un gustazo haber compartido con ustedes también. Suenan los clásicos de siempre, las canciones que más te gustan. En tu radio, la radio del invierno 17. Invierno.